pues hacen sus labores diarias y nos encontramos con la señora que les había contado. ¿Su nombre es? Yo soy Mariana Antonio y trabajo aquí hace 25 años. Bueno, cuéntenos cómo es la historia de Coltejer. La historia de Coltejer. En 1907 por Alejandro Echavarría, el 22 de octubre, con 1.000 pesos de oro, 4 telares y 12 hombres. Para la época de inicios del siglo pasado, donde había un auge de imperios de banano, minería y el comercio del café, así como las obras públicas, lo que tanto se veía para la época. Lo que se daba para eso era la acumulación de capitales y el ensanche del mercado interno. Llegó a tener 130 máquinas manuales durante los años 20. Luego de la posguerra mundial llegaron las máquinas automáticas con electricidad. No se vio afectada por la crisis del 29 porque no dependía de las ventas del mercado externo. Inició en esa época los procesos de estampación y la modernización de los procesos de acabado. En la década de los 40 y 50 se dio su expansión y consolidación. De 1942 a 1974 compró empresas productoras de textiles e hilanderías, como las fábricas de Rosellón, Sedeco, Medias Fatesa, que hoy en día son Coltepunto, Textiles Doña María, Hilanderías Colte Hilos y otras. En 1978, cuando ya era una gran empresa industrial, un ambicioso Carlos Ardila Lule, que tenía lo que hoy conocemos como puesto Avon, tomó el control de la empresa. Coltejer llegó a tener 1.600 trabajadores, de los cuales hoy solo quedan 1.500, trabajadores que asumieron las consecuencias de la crisis de este sector, que se empezó a evidenciar desde que empezó a aplicarse el Consenso de Washington en Colombia. Bueno, cuéntanos para todos los colombianos qué significó la apertura económica para Coltejer. Bueno, ¿cuál es la apertura económica para Coltejer? Para la década de los 80, que fue particularmente dura para los trabajadores, se dieron despidos masivos. Esa gente salía con botas de algodón en las pestañas y en el cabello. También se dio la venta constante de activos sin que ese dinero se invirtiera de nuevo en la empresa. Y se dieron atropellos contra las convenciones colectivas, que fue lo que más duro nos tocó. La creación de nuevas empresas con otra razón social, el cierre de Colte Fábrica y de Rosellón, y las ventas de sus activos para actividades especulativas con la propiedad de suelo fueron algunas dificultades que nos tocaron a nosotros de trabajadores y de organizaciones sindicales. Nosotros, como el sector textil, sufrimos la apertura económica, pues la revaluación del peso y la competencia con China e India, que traía cantidad y calidad mismo precio, nos dio muy duro. El TLC que se firmaría más adelante sería difícil también de afrontar, y para esa época la burguesía creía que Coltejer y Fabricato, como eran empresas nacionales, éramos patrimonio nacional y que no íbamos a caer, pero lo cierto es que los propietarios lo único que buscaban era salvarse, y los que llevaban del bulto eran los trabajadores. Para salvarse, el propietario de Coltejer proponía que la empresa se liquidara o que aceptaran acciones de la empresa que se encontraban en ley de quiebra, a cambio de desmontar la convención colectiva, con lo que se perderían, entre otras cosas, la prima de antigüedad y el aguinaldo dicembrino. El 94% de los trabajadores estuvo de acuerdo, incluso contra las 3 o 5 sindicatos que se oponían inicialmente a la iniciativa de la empresa. Pero ese 24% de trabajadores ¿sabe por qué estuve de acuerdo? Estuve de acuerdo porque el hecho de que los mismos trabajadores dijeran que apoyaban su empresa y que querían salvarla al costo de las convenciones colectivas mostró la desesperación que tenía por mantener el empleo que les mantenía a ellos y que mantenía a su familia. Para esa época nosotros sufríamos por las políticas económicas imperialistas y el consentimiento de estas por parte de nuestro gobierno. Ese mismo resultado solo demostraba la derrota y la postración en la que estaba sumida la clase obrera y sus organizaciones. ¿Pero qué había detrás de esto? Coltejer, una de las empresas más importantes no solo de Colombia sino de Latinoamérica, tuvo que acogerse a la ley de quiebras, a la ley 550, por la situación financiera en la que empezó a atravesar. Pero con seguridad, esa luna de miel que dicen que empezó a agriarse desde que Ardila Lule consiguió el poderío de la empresa, empieza a agriarse gracias a la apertura económica implementada en el gobierno de César Gaviria y la competencia a la que se vio expuesta frente a textiles extranjeros. La ganancia empezó a estar por debajo de la media, lo que se viene agravando en los últimos años por la revaluación del peso. Eso pasó antes y a eso no le jugaba el grupo Ardila Lule.
El afán para lograr revertir la situación en la baja tasa de ganancias hace que acudan sin ninguna vergüenza a despojar a los trabajadores de lo único que tienen, sus salarios y sus prestaciones. Pero para poder salvar la empresa, para garantizar la permanencia de esta, se necesitó cumplir con las condiciones impuestas por la empresa mexicana Caltex, que quería venir a invertir. Esta pedía que los pensionados y los empleados renunciaran a los beneficios obtenidos mediante la convención colectiva a cambio de acciones que para la época no tenían ningún valor y que si revisamos estaban en ley de quiebra. Adicionalmente, los trabajadores deberían renunciar a su antigüedad si se querían quedar. Mira nada más esto, estamos privatizando ganancias y socializando las pérdidas. Así, fue como por cada 100 pesos que vende Coltejer, 92 pesos se van a los costos de producción, por lo que la mano de obra de 1.500 empleados para la época representaba 19 pesos. Y eso solo por conseguir el pan, no por amor a la empresa. Bueno, cuéntanos, después de todo esto que nos contaste de Coltejer y toda su historia, cuéntanos cómo está Coltejer actualmente. El grupo Caltex, una de las 10 textileras más importantes del mundo, se perfiló como una de las salvaciones de Coltejer. Mira nada más eso. Lo que quería era que los trabajadores convirtieran sus 120 millones de pesos de obligaciones laborales por acciones. Y serían entonces ellos dueños del 66% de Coltejer. Qué cosa más curiosa, que esas acciones no valían nada para la época. La otra opción es que siguiera su liquidación normal para que fuera adquirida por Caltex, cosa que le serviría para su expansión en la región andina. Este contrato se cerró y Caltex compró Coltejer en el año del 2008. En la actualidad, la compañía Coltejer produce 30.000 toneladas de fibra, incluyendo algodón, poliéster, lino y nylon, 186.776 usos y produce 100.000 millones de metros cuadrados de tela en 1.305 telares. Para mayo de este año, tras la renuncia de Óscar Iván Zuluaga a la presidencia de Fabricato, se rumoraba que tal vez Caltex estuviera interesado en comprar la empresa. Igualmente, Fabricato lo único que quiere es salir de la ley 550. Vean entonces pues ustedes, si lo que decía la burguesía respecto al patrimonio nacional con Coltejer se aplica. Coltejer ahora es mexicana. Bueno. Les habló desde Coltejer con la señora María Londoño, Patricia Herrera para Antioquia.